Retomamos el espacio de PDCIVA, el programa de despegue científico que está en el marco de lo que son las actividades del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas. Y hoy vamos a meternos en un tema muy interesante que tiene que ver con el área de PDCIVA Biología, pero que nos va a hablar de un bichito que el nombre es totalmente familiar, pero que resulta ser que no lo teníamos tan investigado, o por lo menos una variedad de ellos la conocemos y bastante poco, y está presente y hace daño. Vamos a hablar de grillos cavadores. Andrea Albín, integrante, una participante más del programa Despegue Científico, integrante del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de Clemente Estable. Gracias por acompañarnos en Sobre Gracias Ciencia. a ustedes por invitarme. Un gusto estar acá. Vamos a hablar de grillos cavadores. Sí. Y primero la pregunta básica. No todos los grillos son iguales, claramente. No, hay diferentes especies, Claro. diferentes géneros, diferentes familias, ¿no? En este caso a mí me interesaba estudiar un grillo justamente que fuera cavador y que además estuviera en huertas orgánicas, ¿sí? Porque si buscaba un grillo en otro tipo de huertas, posiblemente con agroquímicos y demás, no lo íbamos a poder encontrar. Entonces, en realidad mi objetivo fue caracterizar las cuevas de estos animales, tanto adultos, machos y hembras, como los juveniles, o sea, los inmaduros, que llaman ninfas hembras y ninfas macho. Andrea, primero lo más básico, ¿por qué es importante esto? Porque uno puede decir, los grillos andan por ahí y harán cuevas o no. ¿Por qué era necesario generar conocimiento sobre este tipo de grillo en particular? Primero iba a tener información sobre la forma, la morfología de la cueva, pero a su vez yo al quitar el individuo de adentro de la cueva, yo ya sabía si era macho, hembra o juvenil. En el caso de tener que tomar medidas de manejo, ¿verdad? Porque estos animales viven en las huertas, se alimentan justamente de las hortalizas, de lo que se cultiva en ese lugar. Entonces a nosotros nos permite saber en qué estadio está ese animal, es decir, si es un adulto o si es un juvenil. Entonces a mí me interesaría capaz erradicar el adulto, ¿verdad? Que va a copular y que luego va a poner sus huevos, van a obtenerse las ninfas y demás. Entonces, primero tenemos que partir de una biología básica de comportamiento, de biología del animal, y luego vamos a poder hacerlo aplicado, ¿no? Si no sé nada sobre ese animal, como pasó en este caso, que inclusive yo tenía las cuevas, tenía los bichos, pero no sabía qué especie era porque no soy sistemática ni soy taxónoma. Entonces eso nos obligó a traer un investigador que fuera especialista en grillos. Vino de Brasil, de la Universidad de Pelotas, y él fue quien nos dijo, bueno, este animal es de este género y esta especie. Bien, es un grillo que, como vos decías, hace daño, afecta los cultivos y sobre todo los orgánicos, que son los que suelen tener más valor, pero también son más delicados por la falta, de aplicación de pesticidas y todo eso. Sí, tal cual. Yo estuve recorriendo varias quintas. Las quintas que recorrí me las indicó un ingeniero agrónomo de línea, que sabía ciertamente que eran orgánicas y que los productores no iban a tener ningún problema en recibirme y poder trabajar allí como lo hice. Y bueno, en realidad en las grandes extensiones de cultivo no tienen problema con estos grillos. Y sí, las quintas que son muy pequeñas, el daño es bastante grande, ¿no? ¿Qué se comen? ¿Las raíces de las plantas? ¿Se comen la propia hortaliza? Ellos esperan las plántulas, los plantines, los plantines, y ellos buscan justamente la parte que fuera bastante, como decirle, suave y tierna para poderla comer. Ellos lo que hacen es cortarla y la llevan dentro de la cueva. Ok, con lo cual afectan por completo, y más si son muchos, la producción de ese establecimiento. Ahí está. Un productor me contaba que él en una noche plantó 20 plantines y al día siguiente no tenía absolutamente nada. O sea, se habían llevado todo. Incluso uno de ellos me comentaba que se levantó a las 2 de la mañana. Cuando vio que no tenía ninguna planta, empezó a excavar para saber quién era el que le estaba comiendo, ¿no? Entonces ahí descubrió que era un grillo. Y a su vez encontró toda la parte vegetal debajo, o sea, en la tierra, donde estaban las plantitas que él hace un rato o anterior había plantado, ¿no? Había puesto en tierra. ¿Se lo considera plaga o la población es más o menos lo esperable? No se llegan. Generalmente los grillos
en los agroecosistemas no llegan a ser plaga últimamente. Sí había un grillo, que era el grillo topo, que se había reportado como plaga en nuestro país, que lo salí a buscar incluso, no lo encontré. Y bueno, y ahí al investigar el tema tiene que ver con la puesta de agroquímicos en los cultivos. Entonces el grillo topo, que sí había sido reportado como plaga en su momento, ya no lo es. Ya no lo es. Yo voy a mostrar lo que tenemos acá y mientras yo lo muestro, yo quiero que tú le cuentes a la gente primero qué es esto lo que estamos viendo y por qué lo hiciste así. Bueno, en principio, no sé si está por allí los videos que estoy viendo que están pasando. Lo primero que hacemos es ubicar las cuevas de los grillos, que eso fue bastante engorroso porque son similares a las que hace una larva, una isoca, que dejan una montañita cuando sacan la tierra. Entonces esa montañita a mí me permite saber que allí hay un individuo. Puede ser una isoca, puede ser un grillo. Cuando quito la tierra me encuentro con un orificio. Ese orificio es pequeño en relación al del isoca, que mide aproximadamente 2 centímetros. Entonces, bueno, ya estando medianamente segura que puede ser de un grillo, lo que hago es agregarle agua con jabón. 300 mililitros de agua, 10 mililitros de jabón. ¿Qué busco con esto? Inundar la cueva, que el animal salga, porque se ve obturado con el jabón sus espiráculos respiratorios. Entonces no puede respirar, se me inunda la cueva, salgo. Hay que salir. Una vez, ¿por qué necesito que salga? Porque si voy a ponerle cera a esa cueva, necesito tener el individuo fuera de la cueva. ¿Estos son moldes de cera? De cera de abeja, natural, del que se consume en los apiarios, los apicultores la tienen, accedemos a ella. Y bueno, entonces lo que hacemos es ir al campo, llevamos ya la cera, llevamos un anafe, llevo incluso un tarrito que por allí en algunos de los videos aparece. Derrito la cera, la introduzco dentro de la cueva, de ese orificio, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto que vemos acá. Esto es un molde de la cueva, ¿sí? Me permite saber la forma de la cueva y me permite después también saber qué dimensiones tiene la cueva. Después hago un promedio. Bueno, la cueva de un adulto, la cueva de un juvenil son diferentes, tienen las mismas medidas, hay diferencias en su morrón. Entonces acá, si las comparamos, ambas son diferentes. ¿Por qué? A ver. En este caso es de una hembra, es de un adulto, tiene una única entrada, tiene un tubo, que generalmente es vertical o tiende a ser longitudinal, y después tiene una cámara terminal. En esta cámara terminal es donde se ubicarían las hembras, ¿sí? Con el alimento. En otra parte de esta cámara estarían las heces que deposita el animal. Y en este caso, si vemos, tiene una ramificación. Tiene 2 entradas. 2 entradas. Entonces, cuando yo voy al campo, ya pongo el agua dentro de unos orificios e inmediatamente, si es de un juvenil, me aparece el siguiente orificio. O sea, el juvenil es el que tiene 2 entradas. El juvenil tiene 2 entradas. Si podemos decir 2 entradas o podríamos decir una entrada y una salida. Okay. Porque en realidad nos preguntamos, ¿por qué razón el adulto no tiene 2? Sí. No tiene forma de ir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces, yo pienso que tiene que ver con la defensa de este animal. Ellos tienen unas avispas, que son parasitoides. Eso quiere decir que le deposita un huevo, la avispa, a ese grillo. Luego la avispa se va, queda el grillo dentro de la cueva, donde hay un huevito allí, comienza la larva a crecer, alimentándose de los tejidos ¿de quién? Del grillo. O sea, la larva no puede alimentarse de materia muerta, tiene que ser materia viva. Claro. Entonces, el animal está anestesiado por la avispa, el grillo. Lo que hace es ir la larva, crecer y alimentarse de esos tejidos. Una vez que ya creció lo suficiente, abre la cueva y sale al mundo exterior, ¿sí? Entonces, yo supongo que el individuo que está acá, que es un inmaduro, que es un grillo pequeño, no tiene la fortaleza tal como para enfrentar a una avispa. Entonces, posiblemente la avispa entre siguiendo, buscando al grillo, y el grillo tenga la posibilidad de salir por la segunda abertura. Bien. ¿Sí? Andrea, en el último minuto, todo este conocimiento sirve para construir, lo que vos dijiste hace un rato, estrategias adecuadas para que el productor, sobre todo el orgánico, que es el que más sufre esto, pueda generar maneras de combatir esto que afecta, y ya lo dijiste, muy duramente a la producción,
sin perder el estatus orgánico. Perfecto, sí, es así. Ellos, si nosotros le brindamos la información en qué estadio están los adultos, ellos pueden tomar ahí medidas de manejo. Y no que tengan que ser con químicos. Acá tenemos, por ejemplo, esta avispa es un recurso biológico, Claro. ¿verdad? Que no afecta para nada al medio. Y está haciendo un control biológico de estos animales. Andrea Albín, se nos voló el tiempo, la verdad descubrimos un bichito más de nuestro campo que no conocíamos, bueno, con este lado negativo que es la afectación, pero forma parte de la biodiversidad y hay que cuidarla. Y que en nuestro país no está reportado, Claro. o sea que es un aporte más Está bueno eso, ¿no? a la biología y saber que hay una especie nueva para el Uruguay, ¿sí? Andrea Albín, muchísimas gracias por No, venir a por Hacer la favor, Ciencia. gracias a ustedes y a PDCIA por brindarme la posibilidad. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia.